Ahí me dijeron alguna persona que siguió de lejos que no se escucha. Sí, ah, por eso. Sí, que ¿dónde no se escucha ya? Continuamos y si alguien tiene alguna pregunta de la exposición anterior, podemos empezar con ello. Vale, continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El micrófono? Muy bien, hasta aquí hemos visto algunos elementos fundamentales de la metafísica. Ahora vamos a ver otros elementos de la gnoseología y de la ética de Santo Tomás de Aquino, que son ciencias filosóficas fundamentales. Las dos están conectadas con la metafísica, son las más cercanas a la metafísica, aunque no son solamente metafísica, porque se trata del conocimiento humano y del obrar humano. Y el hombre tiene materia, no es solamente alma. Entonces, necesariamente intervienen otras ciencias filosóficas, pero la visión principal proviene de la metafísica
principal del hombre es metafísica, o sea, finalmente se refiere al conocimiento de las realidades superiores, del ser y de la causa del ser, de Dios, y también al obrar que conduce a ese conocimiento. Todo el obrar humano, o sea, la moral, se estudia en orden a dirigir los actos humanos a un conocimiento pleno de Dios, de la causa. En la primera parte de la Suma de Teología encontramos como un tratado completo de gnoseología, o sea, de teoría del conocimiento. Lo podemos encontrar especialmente a partir de las cuestiones 78, de la cuestión 77, si se quiere en general, que es la de las potencias, 78 hasta la cuestión 88. Vale la pena leer estas 10 o 11 cuestiones para tener una idea acerca del conocimiento. En la 75 se trata del hombre como criatura de Dios, la unión entre el alma y el cuerpo, que es un modo especial de unión entre forma y materia, las potencias del alma, intelectivas, apetitivas, la sensualidad, la voluntad, el libre albedrío. En la cuestión 78 se trata de los géneros de potencias del alma y se comienza a tratar de las potencias vegetativas, por ejemplo, aumentar de tamaño, nutrirse, reproducirse, todo eso lo tenemos en común con los animales, aunque de una manera más perfecta en el hombre. Y después se trata acerca de los sentidos. Este tratado es fundamental. Como ya dijimos, en el idealismo no se consideran los sentidos. No se consideran los sentidos como verdadera fuente de conocimiento. O sea, los sentidos son considerados como simplemente una extensión de la razón o una introducción en la razón, pero no se ve su propio objeto y por tanto no se entiende lo que son. No se ve su propio objeto porque no se distingue entre sentido e inteligencia. Esto en la filosofía verdadera, aristotélica y tomista es fundamental. O sea, distinguir los objetos de las potencias y especialmente los objetos de los sentidos y de la inteligencia. Los objetos de los sentidos son siempre particulares. El objeto de la inteligencia es universal o común. Hay dos tipos de sentidos, los sentidos exteriores, los cinco sentidos que conocemos, de los cuales el principal es el de la vista, como dice Aristóteles. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y después hay sentidos interiores, que son muy importantes para el conocimiento humano. Y sobre todo aquí se distingue la capacidad anímica humana de la capacidad anímica de los animales. ¿Cuáles son estos sentidos internos? La base de esto está en Aristóteles, pero lo desarrollaron más los filósofos árabes, como Avicena, el sentido común, la fantasía, la imaginación, la estimativa y la memoria. El sentido común es como la base de los sentidos. No es lo que hoy se llama sentido común, que es
también está la fantasía y la imaginación, que son lo mismo, solo que la fantasía en el hombre es más elaborada que la imaginación en general de los animales. La estimativa es una capacidad que tiene el animal para percibir lo que es conveniente o no conveniente según su naturaleza, considerada bajo la naturaleza común, dice San Román. La naturaleza común es el conjunto de las cosas materiales, ordenado, una especie de cosmos. Los animales perciben lo que les conviene y lo que no les conviene, aunque no tengan razón, eso lo perciben. El hombre también tiene este sentido, pero lo tiene más elaborado, más parecido a la razón, y por eso se denomina cogitativa, porque piensa de alguna manera, pero no piensa universalmente, ni sigue reglas lógicas que son de la razón, sino que produce un movimiento semejante al de la razón, es como una comparación la que hace. El hombre percibe lo conveniente y lo inconveniente de una manera más sutil, más elaborada, más cercana a la razón, pero sigue siendo un sentido. En parte, lo que hemos visto ayer acerca de la sabiduría diabólica o de la sabiduría de los malos, está conectado con este sentido interno, porque se desarrolla como una especie de instinto para lo que a alguien le conviene, que puede ser malo, según la razón. Pero con un sentido percibe lo que le conviene o no conviene según el fin que se ha establecido, que es un fin artificial. El fin verdadero siempre es uno solo, el que está establecido por la naturaleza o por la gracia. El que no sigue el fin verdadero, sino un fin que ha elegido él, se ha formado, poco a poco va configurando su personalidad para buscar lo que conviene a ese fin. No solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista sensitivo. Para eso existe este sentido. Por supuesto, según la naturaleza, existe para servir a la razón en la búsqueda del fin bueno. El otro sentido es la memoria, que conserva las percepciones, las imágenes, y que en el hombre también tiene mayor elaboración, por eso Aristóteles la designa como reminiscencia. Memoria y reminiscencia. La reminiscencia es como una especie de razonamiento que se hace para encontrar recuerdos o imágenes que corresponden al pasado. Pasado que en cuanto sensible por esta potencia del presente, claro. Porque propiamente hablando los sentidos no distinguen entre pasado y presente y futuro. Solo la inteligencia puede distinguir, porque conoce la distinción entre potencia y acto. Después de esto, que tiene una elaboración muy sutil, Santo Tomás trata acerca de las potencias intelectivas en la cuestión 79, comienza a tratar. El entendimiento es una verdadera potencia del alma, no es idéntico con el alma, aunque a veces Aristóteles dice que el hombre es el intelecto, porque designa al hombre la esencia humana total según su parte más elevada. El intelecto que entiende es denominado por Santo Tomás, siguiendo Aristóteles,
intelecto posible, porque puede entender, o sea, está en potencia de entender. Entender es pasar de la potencia al acto. ¿A qué acto? Al de la forma que se entiende, o esencia que se entiende. Alguien inteligente todavía no entiende, tiene la potencia de entender. Cuando recibe la forma correspondiente a lo que conoce, entiende en acto. Aristóteles dice que lo inteligible en acto es el entendimiento en acto, o sea, hay una identificación entre lo que se entiende y el entendimiento. El entendimiento se hace lo que se entiende. Por eso los escolásticos describían el conocimiento como fieri aliud in quantum aliud, hacerse otro en cuanto otro. Hay una asimilación. Toda esta concepción viene de Platón a través de Aristóteles. Ahora, además del entendimiento que entiende, hay un entendimiento que hace entender. Esto también proviene de Aristóteles. Que hablaba de un entendimiento agente, poieticos, que obra. Esto es muy interesante porque Santo Tomás combinará esta visión de Aristóteles con la de San Agustín, como veremos después, en la cuestión 84, más adelante. San Agustín habla de la iluminación y del conocimiento según las razones eternas, o sea, según las perfecciones que hay en Dios y las ideas que hay en Dios, de las cosas, las ideas creadoras. Entonces acá encontramos un punto en el cual San Agustín ayuda a Santo Tomás para profundizar la filosofía de Aristóteles. O sea, aquí el influjo de San Agustín no es solamente teológico, como cuando habla de la Trinidad, de Cristo y de la gracia, sino que es filosófico, estrictamente filosófico. O sea, San Agustín le ayuda a Santo Tomás a entender bien la doctrina del entendimiento agente de Aristóteles. Ambos tienen en común que hablan de la luz. Por supuesto, la luz es un símbolo universal. Está en la Sagrada Escritura, en el Génesis, Dios creó la luz. Es un símbolo natural que está en todas las culturas, porque todos conocemos sensiblemente con la luz, con la vista. Entonces, claro que en la filosofía y en la Sagrada Escritura puede aparecer el mismo símbolo, y en distintas corrientes de filosofía también, como en Aristóteles y en San Agustín. Aristóteles dice que este entendimiento agente es una luz fos. Pero antes de profundizar en este punto, veamos cómo San Agustín habla también de la memoria, porque como ya vimos, dice que la imagen de la Trinidad está en la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces Santo Tomás se pregunta si la memoria y el entendimiento son la misma cosa. Y responde afirmativamente. Desde el punto de vista filosófico dice son lo mismo. O sea, el entendimiento es el que conserva las ideas. Desde el punto de vista teológico, sin embargo, podemos decir que hay una distinción. Podríamos expresarlo así, que por la gracia se despierta una capacidad de la mente para reflejar la Trinidad, que no está en el orden natural, sobre todo para conocer y realizar actos trinitarios, según la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y en este sentido se distinguen memoria, entendimiento y voluntad. Pero desde el punto de vista filosófico, Santo Tomás no las distingue, más aún cita a San Agustín mismo para decir que no se distinguen. Siempre la referencia fundamental es el de Trinitate.
dice Agustín en el 10º de Trinitate, la memoria, la inteligencia y la voluntad son una mente. Claro, la realidad fundamental es una, del alma y por tanto de la mente. Aquí cita Aristóteles, el entendimiento posible cuando se hace cada cosa singular según el modo de conocer es llamado entendimiento en acto. Porque recibe las especies de cada uno de los objetos. La conserva esta especie de los objetos. Ahora, el entendimiento ha de recibir de modo más estable e inamovible las especies inteligibles. Si por memoria entendemos tan solo la facultad de archivar las especies, es necesario decir que la memoria está situada en la parte intelectiva. Por supuesto, no es el sentido del cual habló en la cuestión anterior, 78, que es, tiene órgano corporal. Aquí se trata de una potencia espiritual. Se pregunta todavía si la memoria intelectiva y el entendimiento son potencias distintas. En la parte intelectiva dice, la memoria no es una potencia distinta del entendimiento. Porque conserva las mismas ideas. E incluso, como decíamos, cita San Agustín en apoyo de esta visión. Ahora, si analizamos lo que dice Agustín desde el punto de vista estrictamente de la gracia sobrenatural, sí podríamos decir que hay tres potencias, o sea que hay tres capacidades del alma para reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el alma es imagen de la Trinidad en cuanto se une con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, así lo han interpretado otros autores, como por ejemplo San Juan de la Cruz, que habla de purificación de la memoria, del entendimiento y de la voluntad, donde están las imágenes del Padre. E incluso hay una correlación con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? La esperanza en la memoria, la fe en el entendimiento y la caridad en la voluntad. Otra cuestión es si la razón es distinta del entendimiento. La razón es imperfecta respecto al entendimiento, pero son la misma potencia. El entendimiento es una capacidad cuasi intuitiva, aunque no hay estrictamente una intuición intelectual directa de las esencias, porque se necesitan los sentidos. Sin embargo, hay una percepción quieta en el acto de entender, que es principalmente un juicio, que une o distingue los conceptos, las noticias. Ese entender es el término de un movimiento. El movimiento es propio de la razón. Pero no razonamos para razonar, sino que razonamos para entender. O sea, nos movemos intelectualmente para
llegar a una conclusión, y la conclusión es quieta, es una visión, una contemplación de la realidad a través del juicio. Aquí se refiere también a San Agustín, que habla de razón superior y razón inferior. Así como el alma, que forma el cuerpo, se dirige al cuerpo hacia abajo, como en los animales, porque lo informa, lo determina, le hace ser lo que es. El alma en el hombre tiene una función superior, porque está dirigida hacia el ser y la causa del ser, que es superior a lo material. Y esto San Agustín lo denomina razón superior. La razón es cuando corresponde al conocimiento de las cosas inferiores, como el alma informa al cuerpo, es denominada razón inferior. O sea, la razón que conoce las cosas materiales, que tienen una esencia, pero es una esencia ligada a la materia. En cambio, hay una función de la razón, de la misma razón, que es metafísica y que incluso puede ser teológica, la fe, que está dirigida hacia arriba, hacia Dios. Y también las trinidades, la razón superior y la inferior, no se distinguen más que por sus funciones, por lo tanto no son dos potencias. Según Agustín, se distinguen por el ejercicio de sus actos y por los diversos hábitos, pues a la razón superior se le atribuye la sabiduría, en cambio a la inferior la ciencia. Pues, la razón inferior estudia principalmente la criatura, la superior se dirige a Dios, que es la causa de todo lo demás. También se pregunta si la inteligencia es distinta del entendimiento. No es distinta. A veces por inteligencia, la terminología de la época, se entendía un acto superior, místico, por el cual se llega a Dios. Entonces son todas denominaciones de la misma potencia que tienen muchos santos. Lo mismo el entendimiento especulativo y el práctico. Especulativo quiere decir contemplativo, viene de speculum, espejo, o sea, ver. Es entendimiento teórico. El entendimiento práctico es el mismo entendimiento cuando se extiende hacia las acciones particulares. Aquí cita una frase muy importante de Aristóteles: el entendimiento especulativo se hace práctico por extensión. Ya dijimos que en Kant hay una contraposición entre el entendimiento especulativo y práctico, y hay también una inversión. Para el pensamiento moderno, el entendimiento práctico es superior al especulativo contemplativo. En cambio, para el pensamiento de la filosofía clásica, griega y cristiana, medieval, el entendimiento teórico es el fin del entendimiento práctico. Son la misma potencia, con dos funciones, así como el entendimiento es la misma potencia que la razón. La sintéresis es un hábito de conocimiento correspondiente al entendimiento práctico. Es el hábito de los primeros principios prácticos. Así como hay un hábito de los primeros principios especulativos que se llama entendimiento de los principios intelecto principio, que es teórico.
Después se pregunta qué es la conciencia. La conciencia es un acto, no es una potencia especial. Es un acto del mismo entendimiento, del cual hablamos hasta aquí, que se conoce a sí mismo y conoce el alma sobre la que radica el entendimiento. En el pensamiento moderno se identifica el entendimiento con la conciencia, y por eso, para designar lo que antes se denominaba conciencia, hay que usar otra palabra y se habla de autoconciencia, o sea, conciencia de la conciencia. Esto es significativo del pensamiento moderno porque para el pensamiento moderno fundamentalmente no hay un conocimiento de la realidad distinta del sujeto, sino que todo es conocimiento del sujeto. Es conciencia, conocimiento de sí. Por eso Hegel, que es idealista, habla de conciencia y después de autoconciencia en la fenomenología del espíritu, donde va describiendo el crecimiento de la actividad de la conciencia. La conciencia es siempre conocimiento de sí, pero este conocimiento de sí a su vez se conoce a sí mismo. Hay Bewusstsein, que es la conciencia, y hay Selbstbewusstsein, que quiere decir conciencia de sí o autoconciencia. Pero todo es conciencia. Bueno, para Santo Tomás, sobre todo apoyado sobre San Agustín, la conciencia viene después del conocimiento de la realidad, de las esencias de las cosas, y lo supone este conocimiento. La conciencia es un acto teórico y también un acto práctico. Especialmente se usa el término conciencia para designar el acto práctico por el cual la inteligencia conoce el obrar que ha guiado. Con esto podemos avanzar y ver el tema que indicábamos en la página 84, el influjo de San Agustín. Cómo el alma, unida al cuerpo, entiende lo corporal que le es inferior. O sea, si atendemos a la estructura de este tratado de la suma del conocimiento humano, veremos que hay tres niveles de conocimiento. Uno es el conocimiento de la inteligencia dirigido a su objeto proporcionado, que son las esencias de las cosas materiales. Hay otro nivel de conocimiento que es el conocimiento de sí, o sea, la conciencia de la cual hablábamos, que es el conocimiento que el alma tiene de sí misma y por lo tanto el conocimiento que la persona tiene de sí misma. Indirectamente también el conocimiento que tenemos de las otras personas, porque para conocer a otras personas tenemos que conocer nuestra persona. Si no conocemos nuestra persona o nuestra alma como alma, a las otras personas las tratamos como cuerpo, como si fueran un objeto material dentro del mundo físico. Y por último hay un conocimiento de las realidades superiores a la materia, superiores al alma, que son las sustancias separadas y Dios. Este conocimiento es muy dificultoso porque es desproporcionado a la capacidad de la mente humana. Pero lo interesante es notar cómo
en Santo Tomás cada uno supone el anterior, o sea, para conocer la persona hay que conocer la esencia de las cosas materiales, entre las cuales está el hombre. Y para conocer la realidad metafísica, las sustancias separadas y Dios, hay que conocer el alma. Porque el alma es lo más cercano que tenemos como inmaterial. Si no conocemos nada inmaterial, no podemos entender que hay una causa inmaterial de todas las cosas, que es el creador con el cual hablamos. O sea, no podemos llegar a la metafísica propiamente hablando. O sea, no. Si hay una visión materialista del hombre, no hay metafísica. Bueno, aquí Santo Tomás, como estamos viendo, se inspira fundamentalmente sobre Aristóteles y sobre San Agustín, que tiene una capacidad muy especial para entender lo que se refiere al conocimiento del hombre, al conocimiento de sí. Porque el hecho de que se haya convertido le da como una especial atención a los fenómenos interiores. Veamos entonces, en relación a cómo se entienden las cosas inferiores, o sea, materiales, lo que dice con la ayuda de San Agustín. Esto está en la cuestión 84. Y también en la cuestión